Vamos a pedir la presencia de Dios para comenzar este culto divino. Así que les pido que inclinemos el rostro para orar a nuestro Dios. Cariñoso y amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor le damos por este sábado más que nos ha dado en esta tierra. Gracias por el repaso de la escuela sabática. Ayúdenos Señor a poner en práctica lo que hemos estudiado en esta mañana. Y ahora, Padre Santo, hay algunos pedidos de algunos hermanos y queremos ponerlo en sus manos para que usted, conforme a su voluntad, solucione los problemas de cada uno de ellos. Ponemos al hermano Joa, que usted, Señor, sabe la situación que está pasando. Pedimos su presencia en su vida y que él pueda confiar cada día en usted. También le pedimos por el primo de la hermana Lucía, que usted tenga misericordia, Padre, y si es su voluntad, quítele ese cáncer que tiene en esta hora. Pedimos su bendición, Padre, y que su presencia pueda ser visible en su vida. También, Señor, le pedimos por Soledad. Usted conoce a nuestra hermana allá en Perú. Ponga su mano sanadora, Señor. Restáurela, Señor, para la gloria y honra de su nombre. Y en esta hora, Señor, le pedimos una bendición por cada uno de mis hermanos que están conectados con Zoom. Pero en forma muy especial le pido por su siervo que va a tener a cargo el tema en esta mañana. Úselo con poder, que su espíritu hable por intermedio de él y que nuestros corazones sean receptivos al escuchar su palabra. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien, aquí estamos una vez más. Sábado, 11 de la mañana, nos toca el culto divino. Y tenemos a nuestro invitado, si bien el pastor Roberto ya lo mencionó, lo voy a volver a presentar, es el pastor Walter Alaña. Él nos está acompañando desde Perú. Queremos extenderle al pastor nuestros saludos, nuestros cariños. Estamos contentos de que él pueda participar y aceptar que él pueda impartirnos la palabra de Dios en esta mañana. Por ahí, para aquellos que no lo conocen mucho, el pastor está trabajando, se está desempeñando como decano de la Facultad de Teología, ahí en Perú. Así que, pastor, queremos darle el tiempo. Le agradecemos, obviamente, porque está con nosotros, porque usted concede este tiempo para poder predicar la palabra de Dios, y así como mi hermano Víctor oraba, que esto sea de bendición para cada uno de nosotros. Pastor, el tiempo es suyo. Lo único que voy a pedir al pastor Roberto es si lo puede poner como co-host al pastor Walter, para que él, si tiene algún PowerPoint o algo que presentar, lo pueda hacer fácilmente. Pastor, gracias nuevamente y bienvenido a nuestro servicio del culto divino. Gracias, apreciado Erwin. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes, mis queridos hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Un saludo aquí desde la Universidad Peruana Unión, ubicada en las afueras de Lima, Perú. Es grato verlos nuevamente. Ustedes están allá, ya sábado por la mañana. Aquí estamos empezando el sábado, viernes por la noche todavía. Pero es bueno saber que en distintas partes del mundo la familia adventista hoy está celebrando esta ocasión especial. Un abrazo grande para todos ustedes allá, especialmente para mis hermanos chilenos. Sé que hay algunos chilenos, así que sé que están también celebrando, tienen doble motivo ellos, ¿no? Están celebrando su fiesta patria, su 18 de septiembre. Así que un doble abrazo para nuestros hermanos chilenos. Tenemos amigos muy queridos, así que nos han mandado fotos de empanadas, ¿no es cierto? De todas las cosas ricas que se preparan esta temporada. Pero hoy queremos también alimentarnos con la palabra del Señor, ¿no? Queremos que el Señor pueda hablarnos, queremos que Él pueda darnos un mensaje en estos tiempos especiales que vivimos, ¿sí? Creo que ninguno de nosotros imaginó que algún día tendría que vivir días como lo que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis global, ¿no? Porque estábamos acostumbrados ya, vivimos en crisis permanentes, pero son crisis locales, ¿no? Uno ve las noticias, bueno, a veces Medio Oriente, a veces en Norteamérica, Europa, Sudamérica, ok, pero ahora estamos en una crisis global de la que todavía no sabemos cómo vamos a salir, ¿no? Nadie tiene eso claro, ¿no?
cada vez que habla ahí el director del programa de salud, ¿no es cierto? Cuando hablan las autoridades de salud, ellos mismos no saben, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tampoco sabe, ¿no? Más bien los mensajes, en vez de animarnos, nos confunden. No, nos confunden. ¿No? Uno sabe qué pasó aquí, ¿no? Ya parece que salimos y luego dicen, no, y podemos estar en esto 2, 3 años más. ¿Qué es esto? ¿No? Nadie sabe cómo va a terminar esto, y sin embargo los adventistas del séptimo día creo que estamos plenamente conscientes que la palabra profética es para nosotros una guía clara y segura que nos ayude a entender los tiempos que estamos viviendo. Y definitivamente hay una clara conciencia de que estamos viviendo tiempos de cambio. Tiempos de cambio. Y hoy, queridos hermanos, quiero hablar yo de este tema, tiempos de cambios, porque de alguna manera, esto que el mundo hoy dice, ¿cierto? Que son tiempos de cambio, todos estamos conscientes que son tiempos de cambio. Sí, hay una frase que se ha vuelto muy común, la frase nueva normalidad. Es una nueva normalidad, ¿no? Nos habla de esto, de los cambios que han venido para quedarse, ¿no? Son cambios que han venido para quedarse, no son cambios temporales, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, en medio de los cambios que todos estamos viviendo, hay cambios que Dios también quiere que nosotros hagamos en este tiempo, ¿sí? Claramente las señales del tiempo del fin se están cumpliendo delante nuestro. Esta epidemia del coronavirus nos está obligando a cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Un artículo que leí hace un tiempo atrás mencionaba que necesitamos encontrar una vacuna para la incertidumbre, que es una palabra, ¿no?, que cada vez se vuelve más común, ¿no? La incertidumbre. Se habla de una nueva normalidad, pero realmente nadie logra definirla plenamente, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando con la nueva normalidad? ¿Qué es esto? ¿No? Y nadie sabe a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que hay cambios que se han venido dando de manera acelerada. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, ¿no? El tema del teletrabajo vino para quedarse. Muchas empresas que a raíz de esto están haciendo todo lo necesario para que el teletrabajo se vuelva ya, ¿no? En algo permanente, ¿no? Está en el tema de salud, por supuesto, en el tema del turismo, ¿no? ¿Cómo será, no? ¿Cuándo el mundo volverá a recuperar? Hay un tema en el turismo que es importante, nadie sabe también cómo se va a resolver eso. Y bueno, y podríamos seguir hablando de distintas áreas del desempeño humano, pero lo cierto es que estamos en tiempos de cambio. Y bueno, los expertos justamente nos dicen eso, ¿no? Aquí tenemos a un famoso profesor de economía, para muchos probablemente el economista más prestigioso del mundo, Javier Sala Marín, profesor de economía del desarrollo en la Universidad de Columbia. Él en mayo de este año hizo la siguiente declaración. Esto es solo parte de una entrevista, pero me llamó la atención lo que él mencionó. Está claro que el mundo de febrero no va a volver. Quienes puedan anticipar estos cambios serán exitosos, mientras que los que esperan volver al estado previo a la pandemia desaparecerán. Qué tremendo el análisis del hombre, ¿no? Contundente. Digo, señores, aquí hay que ser conscientes que el mundo cambió y que hay solo dos opciones. O comienzas a mirar hacia adelante y comienzas a anticiparte a los cambios que vienen, que van a seguir y van a ser continuos. Segunda opción, los que se enfoquen hacia el futuro, hacia los cambios que vienen por delante y procuren adaptarse e incluso adelantarse, esos van a sobrevivir. Los que queden mirando por el espejo retrovisor y pegados atrás, no esperando que regrese febrero, ese mundo añorado de febrero, esos van a desaparecer. Ese es el análisis de un economista, una autoridad en el área económica. Escuchemos a un teólogo ahora. Teólogo, probablemente uno de los teólogos más prestigiosos de la actualidad, N.T. Wright. ¿Sí? Él le hicieron una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que decir el cristianismo sobre la pandemia del coronavirus? Esa fue la pregunta que hicieron a este prestigioso teólogo. Y miren su respuesta. El cristianismo no ofrece respuestas sobre el coronavirus. ¿No? Interesante.
es tiempo de lamento y reflexión para encontrar las respuestas que necesitamos. Entonces dice, mira, a priori no tenemos una respuesta para el coronavirus. Dice, tenemos que nosotros vivir la experiencia de los salmos, dice él, ¿no? Cuando mira en detalle lo que él dice, hay que, como en los salmos, hay que gastar tiempo en lamentarnos, ¿no? En reflexionar para poco a poco ir encontrando las respuestas que no tenemos a la mano. ¿Sí? Entonces, no hay respuestas claras para empty rights, eso es lo cierto, no hay respuestas claras para la pandemia. ¿Sí? Entonces, incertidumbre, es verdad. Si tuviéramos que resumir lo que dice el economista con lo que dice el teólogo, realmente los que hablan de incertidumbre están hablando de algo que es bastante común hoy en día. Pero en medio de todos los expertos, alabados sea el Señor, que nosotros, los creyentes, los adventistas, podemos ir a consultarle al auténtico experto, al Señor de la historia, al que tiene todas las respuestas que necesitamos, a Cristo Jesús. Y qué maravilloso tener la palabra profética más segura, porque entonces podemos llenarnos no de incertidumbre, sino de certidumbre. Esa es la verdad. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la gran bendición. Nosotros somos gente que hemos sido llamada a vivir con certidumbre. El folleto de escuela sabática nos recordaba eso, ¿no es cierto? Claro que sí, tenemos un mensaje, una verdad presente. Es una verdad presente que no solo ha sido dada para que la prediquemos, sobre todo ha sido dada para que la vivamos. Hay una verdad presente para vivir, ¿cierto? Que nos llena de esperanza, de gozo, de certidumbre. Y miren lo que dice Jesús en Mateo 16, 1 al 4. Él nos hace una advertencia interesante. Dice así, les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Y aquí él comienza a hacer una advertencia importante. Dijo, mire, cuidado con ser experto en reconocer los cambios climáticos, los cambios económicos y todos los cambios a tu alrededor, pero en dejar de reconocer aquello que es lo más importante, que son las señales proféticas de los tiempos. Eso sí, no podemos cometer el error de no reconocer. Ese fue el problema de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. No reconocieron su verdad presente. No reconocieron las señales proféticas de la primera venida del Mesías. No las reconocieron. Y el Mesías vino y ellos no estaban preparados para recibirlo. Como diría el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa fue la tragedia de ellos. Por eso Jesús nos deja el consejo a nosotros para que no cometamos el mismo error. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y hermanos, esta es una verdad solemne, solemne. Porque nosotros, los que con nuestro nombre predicamos, ¿no? Adventistas del séptimo día, los que creemos en el pronto e inminente retorno de Jesús, tenemos que recuperar, porque a veces pareciera que como que el mensaje se nos ha ido diluyendo, ¿sí? Tenemos que recuperar ese sentido de la inminencia de Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando era niño, ¿sí? Yo ya, ¿cómo pasa el tiempo, no? Como cumplí 48 años hace poco, me parece que hace poco era un muchacho, pero ya no soy tan muchacho. Pero me recuerdo bien cuando era niño. Y cuando yo era niño, yo crecí en Ecuador. Y cuando yo era niño en Ecuador, en Guayaquil, la ciudad donde yo crecí, era muy común que los adventistas en la sala de su casa tuvieran un cuadro de la segunda venida de Cristo. Y todavía recuerdo bien el cuadro, hubiera puesto una foto aquí, porque era un cuadro bien conocido, de la segunda venida de Cristo. Los adventistas tenían cuadros de la venida de Cristo en sus casas. ¿Sí? Tenían cuadros en sus casas. Hoy yo ya no veo cuadros de la venida de Cristo en la casa de los adventistas en realidad. Pero ojalá, hermanos, que el cuadro no estén pegado en la sala, el cuadro de la venida de Cristo esté pegado en nuestra mente, que el sentido de la inminencia de Cristo sea una realidad, que pensar en la venida de Cristo no sea algo lejano, es algo real, algo que tenemos que mirar como algo que está por cumplirse.
Y nuestro mayor desafío, por lo tanto, es discernir sabiamente los tiempos en el contexto del marco profético y actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, si Cristo viene pronto, si realmente creemos eso, tenemos que vivir como que Cristo viene pronto. Dios nos está direccionando a reflexionar y a realizar importantes cambios. ¿Sí? Si realmente creemos que Jesús viene pronto, Dios hoy nos invita a dar pasos de fe y a hacer cambios en nuestra vida, en preparación para la venida de Cristo Jesús. Dice Elena G. de White, este es un pensamiento interesante, dice, constituye la verdadera esencia de toda fe correcta, el hacer lo que corresponde al debido tiempo. La esencia de la fe es hacer lo correcto en el tiempo debido. No es solo hacer lo correcto, es hacer lo correcto en el tiempo debido. Esa es la esencia de la fe. Y Dios hoy nos está llamando a vivir por fe, a dar pasos de fe, y los pasos de fe son pasos de cambio. Y miren, aquí la lista podría ser larga, pero yo quisiera sugerirles, queridos hermanos, esto es fruto de la reflexión, de mi estudio, que por lo menos Dios espera que tomemos en serio 3 cambios frente a esta nueva normalidad. La primera, de enseñar teoría a enseñar fe viva. La segunda la hemos denominado de empezar por Samaria a empezar por Jerusalén. Y la tercera, de predicar en el templo a predicar en el vecindario digital. ¿Sí? 3 cambios que de alguna manera Dios nos está indicando que debemos tomar con atención. El primer aspecto, el de enseñar teoría, enseñar fe viva. ¿Qué estamos hablando de esto? Muy bien. Lo que Dios quiere que, hermanos, nosotros hoy realmente aprendamos a vivir por fe. Esa frase, ¿no? Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá. La fe tiene que volverse real. Tiene que dejar de ser una teoría y convertirse en una realidad de nuestras vidas, si es que no lo es todavía. Dice Romanos 10:17, así que que la fe es por el oír. Bíblicamente oír es actuar en consecuencia, es obedecer, y el oír por la palabra de Dios. El factor clave es aprender a oír la palabra de Dios. Es decir, tener fe significa oír, es actuar en consecuencia siguiendo lo que la palabra dice. Es decir, no debemos ir a la Biblia, y ese es el error que tenemos que tomar muy en cuenta para no caer en él. No debemos ir a la Biblia para buscar apoyo a nuestras ideas, sino debemos escuchar las ideas que Dios quiere darnos y entonces seguir lo que Dios dice. Ese es un peligro muy que está camuflado, no sé, es un peligro que está allí muchas veces no a la vista, no somos conscientes de esto. Pero yo conozco mucha gente, queridos hermanos, ¿no? que sinceramente pretende buscar al Señor, pero que lo que hace es ir a la Biblia para encontrar apoyo a fin de seguir viviendo como vive. ¿Sí? Entonces están conformes con la vida que tienen y entonces van a la Biblia, la leen y luego de leer la Biblia dicen, estamos bien y sigamos como estamos. Cuidado, porque entonces significa, si al leer la Biblia lo único que te encuentras son palmaditas en el hombro para felicitarte como estás viviendo, cuidado, lo más probable es que estés leyendo la Biblia solamente para buscar apoyo a tus ideas. Porque la Biblia es un llamado a la transformación continua, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La meta es la semejanza con Cristo Jesús. Y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Hay un largo camino todavía que recorrer. De este lado del cielo, jamás seremos un producto acabado. De este lado del cielo, seremos permanentemente vasijas en las manos del alfarero que necesitan seguir siendo formadas y transformadas. ¿Sí? Entonces es tremendamente importante, hermanos, que entendamos que no podemos contentarnos como lo que ya somos, como diría el apóstol Pablo, pero una cosa hago, en Filipenses capítulo 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, un ejemplo de una jornada de fe para nosotros es la vida de Daniel. En Daniel
encontramos dos secciones claramente delimitadas. Está la sección profética y la sección histórica o narrativa. Las dos, porque nosotros a veces decimos, ok, la sección profética tiene que ver con el tiempo del fin. No, las dos tienen que ver con el tiempo del fin. La sección profética nos indica claramente cuál es el derrotero en el tiempo del fin, cuál es la línea profética en el tiempo del fin. Sí, pero los capítulos históricos nos enseñan cuál es el estilo de vida que Dios espera de sus hijos en el tiempo del fin. Daniel es un paradigma, es un ejemplo de el estilo de vida que Dios espera de su remanente en el tiempo del fin. Hay una clara conexión entre el pueblo adventista y Daniel. Daniel era el símbolo del remanente de Dios que fue llamado por Dios para cumplir una misión en la Babilonia histórica. El pueblo adventista es el remanente, el pueblo de Dios que ha sido llamado a cumplir su misión en la Babilonia escatológica. ¿Sí? Babilonia, Daniel enfrentó a Babilonia en las circunstancias más adversas que nos podamos imaginar. Estaba literalmente junto con sus amigos solo contra el mundo. Los pronósticos eran 100-1. No había humanamente ninguna posibilidad siquiera que él sobreviva en un ambiente tan hostil a su fe. Estaba en la cuna del poder mundial, en el centro, ¿no?, de todos los poderes religiosos y políticos de su tiempo que eran totalmente opuestos a Dios. ¿Qué posibilidades tenía Daniel de salir airoso y de cumplir su misión en un ambiente tan complejo? Humanamente ninguna. Todos podrían pensar eso menos él. Él sabía que en la agenda de Dios o en los propósitos de Dios no son las matemáticas humanas las que cuentan, ni son los pronósticos humanos los que prevalecen. Él sabía lo que Jesús posteriormente diría: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Él sabía que vivir por fe no depende de tus circunstancias. Vivir por fe es una decisión que solo depende de ti en relación con Dios. Nada más, nada más. Y él tomó la decisión, hermanos. Y Daniel vivió por fe en Babilonia. Y podríamos quedarnos aquí largo tiempo, pero yo quiero puntualizar un aspecto interesante, porque Daniel es un ejemplo de cómo vivir por fe. Ahora, ¿cómo vivimos por fe? ¿Qué es esto de dar pasos de fe siguiendo el ejemplo de Daniel? Muy bien, lo primero que Daniel entendió, hermanos, Daniel entendió que para poder vivir por fe tenemos que reconocer que en la palabra de Dios existen dos tipos de instrucciones. Dos tipos de instrucciones. Están los mandamientos, y eso estamos claros, ¿no? Por supuesto, nadie va a estar en desacuerdo conmigo que en la Biblia están los mandamientos de Dios. Por supuesto, están los mandamientos de Dios. Están los 10 mandamientos, por ejemplo, pero no son los únicos. Hay más mandamientos. La Biblia está llena de mandamientos, de órdenes divinas. Pero en la Biblia, hermanos, también encontramos los ideales divinos. Y de eso no estamos todos conscientes. Pensamos que los mandamientos son todo. No, los mandamientos no son todo. Los mandamientos son el inicio de la jornada de fe. No son todo, no es el final. Los mandamientos son la puerta de entrada a la vida de bendición. Si tú no guardas los mandamientos, jamás sabrás lo que es tener la bendición de Dios. Los mandamientos te permiten iniciar la jornada en el camino de la bendición. Pero los mandamientos no son el final del camino. Más adelante, más arriba, están los ideales divinos. Porque en la Biblia hay mandamientos y hay ideales. Y la jornada de fe es el recorrido entre el mandamiento y el ideal. Es esos pasos que yo voy dando a lo largo de mi vida con el deseo de acercarme al ideal que Dios ha trazado en su palabra para sus hijos, a fin de poder experimentar la plenitud de la presencia y de la bendición de Dios en mi vida. Daniel lo entendió. Ese concepto Daniel lo captó. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos a la Biblia. Vayamos al libro de Daniel capítulo 1, hermanos. Vayamos a Daniel capítulo 1. Si rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias. Daniel 1. Y vamos a leer el versículo 12. El versículo 12. ¿Sí? Daniel 1, 12. En Daniel 1.8 dice que Daniel decidió no contaminarse. Es un lenguaje cúltico. Lo que él decidió
fue, él decidió, no contaminarse porque él era una ofrenda viva para Dios. Él se veía a sí mismo como una ofrenda para Dios. Por eso no, porque usted recuerda, las ofrendas que se ofrecían en el santuario no tenían que ser contaminadas. Cuando él decide no contaminarse, está diciendo, yo voy a hacer una ofrenda para Dios en Babilonia. Voy a hacer una ofrenda perfecta, no me voy a contaminar. Ahora, en el verso 12, él toma una decisión interesante. Miren ustedes, dice así, te ruego que hagas prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y esto es interesante. Es muy interesante. Porque miren, Daniel era un buen judío. Y él, como buen judío, en el Pentateuco sabía las leyes alimenticias. Las conocía bien, por supuesto que sí. Y allá en Levítico 11 hay una clara ley en cuanto a la alimentación. ¿Cuál es la ley sobre la alimentación que se encuentra en Levítico 11? Es una ley más conocida para nosotros. Cuando damos estudios bíblicos, enseñamos Levítico 11. Ahí están las famosas leyes sobre las carnes limpias y las carnes inmundas. ¿Sí o no? Claro que sí, están las leyes allí. La pregunta es, ¿por qué Daniel, que conocía bien las leyes, conocía bien el mandamiento, no pidió carne limpia? Era legítimo. Él pudo haber pedido ave, pudo haber pedido cordero, pero no pidió cordero, no pidió res y no pidió ave. Él pidió legumbres y agua. Legumbres y agua. La raíz hebrea de la palabra legumbres está relacionada con semilla. ¿De dónde sacó él la idea que era preferible legumbres y agua que carnes limpias? Si hubiera pedido carnes limpias no había problema. Pero él pide legumbres. ¿De dónde sacó la idea? Él la sacó de Génesis capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice Génesis 1, 29? Dice la palabra de Dios allí. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Miren qué interesante, hermanos. Daniel entonces decide no vivir a la altura del mandamiento, sino que decide moverse por la fe en contra de todas las posibilidades en dirección al ideal de Dios. Ese ideal que Dios había trazado para sus hijos en el mismo jardín del Edén. Él se movió hacia la dieta original, se movió hacia la dieta ideal. Él quería vivir a la altura del ideal divino. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida para vivir a la altura del ideal divino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando un ser humano decide dar valientes pasos de fe para moverse en dirección al ideal divino? ¿Qué nos dice el ejemplo de Daniel? Cuando volvemos a Daniel capítulo 1, descubrimos que cuando él comienza a dar pasos de fe en dirección al ideal, él comienza a experimentar las poderosas bendiciones de Dios en su vida. Dios comienza a hacer literalmente milagro tras milagro. Daniel entendió que la vida por la fe es una vida donde vives viendo los milagros de Dios en tu vida de manera creciente, y Dios se hace tan visible que no solo lo ves tú, lo ve la gente que te rodea, no solo los creyentes, incluso los paganos tienen que reconocer que tú eres un hijo del Dios vivo, un Dios que se manifiesta de manera real y poderosa. Y esto es solemne, hermanos, porque esa es la misión del pueblo de Dios en este tiempo. Cuando leemos allí en Apocalipsis 18 que el mundo fue iluminado por la gloria de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, de seres humanos que son representantes del reino de Dios en esta tierra, de seres humanos que experimentan la plenitud de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, de seres humanos que son testimonios vivos de que hay un Dios real y poderoso que es capaz de actuar de manera clara en la vida de los seres humanos que lo buscan con corazón sincero,
que están dispuestos a adorarlo con todo su corazón, que están dispuestos a poner a Dios en primer lugar en sus vidas y que están dispuestos a vivir la agenda de Dios para este tiempo. Y Dios hoy nos está desafiando, hermanos, como pueblo remanente, a seguir el ejemplo de Daniel, a dar pasos de fe, porque ya no es suficiente vivir a la altura de los mandamientos, en los niveles bajos de la fe. Hoy Dios nos está llamando a vivir en las alturas de la fe. Esas alturas que nos van a permitir experimentar la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque la bendición más grande que podemos recibir no es lo que Dios hace por nosotros, hermanos. La bendición más grande que tú puedes recibir es la presencia de Dios morando en ti como templo vivo. Mas vosotros sois templo del Espíritu Santo. Daniel lo entendió. Y Dios hoy nos llama para que nosotros también lo entendamos. Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosas, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Luis Elena G. de White, comentario del Adventista, tomo 4, página 1188. Y cuando leemos una historia descubrimos que él había sido criado así. ¿Dónde aprendió esto? En su casa. En su casa. Y ese es el segundo punto que vamos a tener que ver que ahora, porque hoy Dios espera que los padres nuevamente asumamos esto con responsabilidad. La fe no es solamente creencia, no es un conjunto de doctrinas o un credo religioso. Para muchos la fe equivale a tener un credo religioso, a adherirse a un conjunto de creencias, que pueden ser 28 creencias fundamentales. Pero eso no es fe, esos son credos. No, la fe es otra cosa. La fe, según la experiencia de Daniel, es creencia más obediencia. Eso es fe. ¿Sí? Es creer, es un creer que me lleva a actuar en consonancia con lo que creo. ¿Sí? Y entonces descubrimos que Dios bendice la vida de la fe. Eso es lo que dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él deben creer que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Los que lo buscan con fe siempre son recompensados por Dios. Vayamos al libro de Daniel nuevamente y veamos el capítulo 1, versículo 14. Miren ustedes. Luego de 10 días, miren que no tuvo que esperar un mes, 3 meses o un año. ¿Cuánto tiempo de prueba tuvo? 10 días y luego tuvo que ir a la clínica más importante de Babilonia. Estaba en el epicentro del poder, hombre. Era parte de la corte real, así que tenían los mejores servicios médicos. Así que le toman un test completo de salud después de solamente 10 días. ¿Y qué se descubre? Dice allí, versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Era notable. No solo los exámenes médicos demostraron que su salud era mejor. Era evidente el color de su piel, su porte, ¿sí? Su mirada, su fortaleza física, su contextura. Todo daba fe de que estos muchachos estaban en una condición superior en relación a todos los demás. La bendición de Dios reposó sobre ellos. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Los dejó con su dieta. Allí los dejó. Y ustedes saben qué pasó después, ¿no es cierto? Cuando llegó el examen final, cómo Daniel y sus amigos fueron encontrados 10 veces mejores. El resultado de esto, hermanos, versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ellos se volvieron sabios, Dios los hizo sabios. ¿Sí? Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio. Ese es el propósito de Dios para su pueblo, que sea un pueblo sabio y entendido. Ese es el Deuteronomio, ¿no? Pueblo sabio y entendido es este. Claro que sí. Viven a la luz de la revelación de Dios. Ese es nuestro privilegio, hermanos, vivir a la luz de la revelación de Dios. Y aquí hay un concepto interesante que también he notado que algunos no tienen del todo claro, hermanos. Esta relación entre la instrucción divina y el remanente de Dios. Sí, quiero abrir esta ventanita aquí.
Isaías 8, 16 y 20. Y ahí dice, a la ley y al testimonio, dice allí, ¿no? En los que no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ley y testimonio. Eso dice Isaías 8, 16 y 20. Y dice que estos son los discípulos de Dios. Los discípulos de Dios, ¿sí? Si ustedes van en sus Biblias allí a Isaías, yo creo que estos textos va a ser importante que los marquemos allí en nuestra Biblia. Isaías capítulo 8. Vayamos allí, yo creo que vale la pena que miremos esto. Isaías capítulo 8, versículo 16, dice allí, 8:16, ata el testimonio y sella la instrucción. Miren las palabras, ¿eh? Ata el testimonio y sella la instrucción. Esa palabra instrucción es Torah, podría ser ley. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, es decir, los discípulos de Dios, los que son enseñados por Dios, prestan atención a la Torá, a la ley y a los testimonios. Versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, el remanente de Dios en el tiempo de Isaías tenía una característica clara. Ellos eran obedientes a la ley y a los testimonios. Ley y testimonio. Dios siempre se comunicó con su pueblo a través de la ley y los testimonios. Esto es importante, hermanos, porque hoy hay algunos que se confunden en cuanto a esto. Se han olvidado que Dios se comunica con su pueblo desde siempre a través de la ley y los testimonios. Eso fue desde tiempos del Antiguo Testamento, estamos en el siglo 8 antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, Isaías. Ese mismo mensaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el remanente del tiempo del fin. Lo que el remanente en el tiempo de Isaías hacía es lo que hace el remanente también en el tiempo del fin. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Apocalipsis 2, 17? Es un versículo conocido para nosotros. Dice allí que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Mandamientos y testimonios. Ley y testimonios. ¿Sí? La palabra ley, la Torá, ¿sí? Puede ser traducida como instrucción. Es la instrucción divina. Y se refiere a la manera como Dios fue acumulando los mensajes proféticos a lo largo del tiempo. Al principio la Torá era el Pentateuco solamente. En el tiempo de Isaías, por ejemplo, la Torá era el Pentateuco, no era más. Miren, ese es el razonamiento. En el tiempo de Isaías, la Torá, la instrucción, la revelación acumulada, escrita, eran el Pentateuco. No había más. Era toda la Biblia para ellos, era el Pentateuco. ¿Cuál era el testimonio? ¿Cuál era el testimonio? El testimonio era el mensaje de Isaías. Claro, el testimonio era el mensaje del profeta presente, del profeta contemporáneo. Porque Dios en su amor es tan misericordioso con nosotros que no solo nos deja con el mensaje de los profetas pasados, nos envía profetas contemporáneos para que den testimonio. Y es interesante, la palabra testimonio, el hebreo tejudá, significa repetir, confirmar. El testimonio no añade nada nuevo. El testimonio repite. El testimonio confirma el mensaje de los profetas antiguos. Esa es la misión de los testimonios. Es confirmar el mensaje de los profetas antiguos. Ese es el sistema de comunicación de Dios con su pueblo. Ley y testimonio. Ley y testimonio. Por eso, hermanos, yo quiero ser bien honesto con ustedes. Yo tengo mi preocupación porque hay lugares en el mundo donde la gente dice, no, yo solo la Biblia, solo la ley, solo la ley. Mira, está bien, amén, por supuesto, esta es la luz mayor, esta es la ley. Pero la Biblia dice ley y testimonios. Eso dice, ley y testimonios. Siempre fue así. No es un invento de los adventistas del séptimo día, no, no, no. Es simplemente la verdad, la verdadera manera de comunicación como Dios se ha relacionado con su pueblo a lo largo del tiempo. Así fue en el tiempo de Isaías, así fue a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Dios siempre a su pueblo le dio ley y testimonios. Ley y testimonios.
Por eso, hermanos, esto es importante que lo tengamos presente, porque en estos tiempos finales es crucial para no ser confundidos, para no ser engañados y para poder entender cuáles son los ideales de Dios, que tengamos presente la ley y los testimonios. Porque si no leemos los testimonios, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, hermanos, es que vamos a ser engañados por interpretaciones caprichosas de la Biblia. Y yo estoy escuchando, ahora que estamos conectados al internet, escucho cada interpretación de la Biblia de gente que dice que es adventista. Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? Escuchaba hace un tiempo atrás a alguien que está predicando, por ejemplo, ¿no es cierto? Está predicando allí, que el fuego de la destrucción final no es fuego de destrucción final. Sino ese fuego no consume, ese fuego purifica, dice. Porque al final todo el mundo se va a salvar y todo el mundo se va a ir al cielo. Un universalismo. Oh, qué interesante. Sí, dice. ¿Y de dónde sacaste eso, hermano? Ah, sí, aquí en la Biblia. Perdóname, esa es tu interpretación particular. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña otra cosa. Pero por si acaso nosotros tengamos el riesgo de confundirnos, dice, mira, te voy a dar una ayuda adicional. Te voy a confirmar cuál es la interpretación correcta. Para que no te engañen, te voy a dar ley y te voy a dar testimonio. Con esto no te vas a perder. Pero por favor, presta atención a la ley y a los testimonios. Dios los ayude, hermanos, para que ustedes puedan mantenerse fieles al Señor, como parte del pueblo del Señor, siguiendo la ley y los testimonios. Un segundo mensaje, hermanos. Vamos a ir un poco más rápido ahora para ir ya a un segundo aspecto. Vivir por fe, lo primero. No a nivel de los mandamientos, a nivel de los ideales. Segundo lugar, empezar por Samaria a empezar por Jerusalén. Tenemos que empezar ahora por Jerusalén, hermanos. ¿Sí? Malaquías 4, 5 y 6. Otro texto escatológico. Ese es otro texto. Daniel es un ejemplo escatológico. Tiempo del fin. Malaquías 4, 5, 6 es otro mensaje escatológico. Es para el tiempo del fin. Yo le estoy leyendo textos de la Biblia que tienen que ver con el tiempo del fin. ¿Sí? Porque es el tiempo que vivimos. Jesús dijo, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Aquí se habla de otro símbolo del pueblo de Dios. Un símbolo es Daniel. ¿Sí? Otro símbolo. La palabra de Dios dice aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías, hermanos, es un símbolo del pueblo remanente del tiempo del fin. En la Biblia encontramos tres Elías. El Elías histórico, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El segundo Elías, Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1, 16 y 17. Él fue el encargado de preparar la primera venida de Cristo. Y el tercer Elías, el Elías escatológico, el Elías del tiempo del fin, anunciado por Malaquías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Ese Elías es un símbolo del pueblo adventista, que prepara el mundo para el día de Jehová. Pero lo que llama la atención del texto, hermanos, es que hay una obra de reforma que tiene que realizarse antes de que este pueblo pueda cumplir su misión. Es una obra en el contexto familiar. Las familias del pueblo de Dios tienen que ser reavivadas, hermanos. Reavivadas. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, lo que Dios nos está diciendo en este tiempo es que el reavivamiento y la reforma de la iglesia comienza en la iglesia del hogar, empieza en nuestras casas, empieza cuando padres entienden que su primera misión es la salvación de sus propios hijos, hermanos. Esa es nuestra primera tarea, es nuestra primera misión. Nunca debemos olvidar eso. Nuestra misión más importante como padres es interceder. Los que tenemos hijos pequeños es educar a nuestros hijos para que sean ciudadanos del reino de los cielos. En realidad, tenemos que educarlos para que sean los siervos de Dios en el tiempo del fin. Tenemos que prepararlos para el conflicto final. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Para que sean los héroes de Dios, para que sean los Danieles, para los Danieles del tiempo del fin, los José del tiempo del fin.
Dios espera que nosotros formemos esa generación en nuestras casas, los que tenemos hijos pequeños. Y los que tenemos hijos grandes, tenemos que interceder por nuestros hijos para que sigan en los caminos del Señor, para que ellos sigan con la herencia de la fe, para que ellos mantengan la antorcha de la verdad encendida, porque la misión de Dios requiere que padres e hijos trabajen en conjunto. No podemos perder a la siguiente generación, hermanos. Y este es un drama de la iglesia mundial, hermanos. ¿Qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen en promedio que nosotros estamos perdiendo a nivel mundial 7 de cada 10 jóvenes. Nuestros hijos se están yendo de la iglesia. Se están yendo de la iglesia. Crecieron con nosotros, pero la mayoría de ellos ya no están con nosotros. Ellos ya no creen lo que nosotros creemos. Ya no viven lo que les enseñamos. Ellos están buscando el éxito que el mundo les ofrece en vez de buscar el éxito que Dios les ofrece. No podemos ser indiferentes ante eso, hermanos. Dios nos está llamando hoy. Primero en los padres. Nosotros la profunda convicción que vamos a literalmente a luchar por la salvación de nuestros hijos hasta el último día de nuestra vida, hermanos. No podemos cumplir la misión de Elías sin considerar a nuestros hijos. Nuestro futuro está vinculado a ellos. Desde la perspectiva bíblica, la misión solo se cumple a través de familias fieles que pasan su fe de padres a hijos. Ese es el modelo bíblico. Eso fue desde el jardín del Edén, ¿sí? La herencia de la fe se pasaba de padres a hijos. De padres a hijos. Cuando el mundo fue destruido, por primera vez, Dios salvó al mundo a través de una familia fiel, de un padre fiel que salvó a su esposa, hijos. Nosotros también hoy somos desafiados a salvar a nuestras familias. Este es un tiempo crucial en el que Dios nos llama a retomar esta verdad solemne. Tenemos nosotros que salvar a nuestros hijos. Los adultos somos responsables de la salvación de los hijos de la iglesia. Traspasar la asunto crucial en este. Satanás lo sabe. Por eso lucha tanto por perder a nuestros jóvenes. Y miren, que esto no es un solo tema bíblico. Leí un estudio publicado en 2020, Universidad de Princeton, un estudio con padres creyentes de distintas religiones. Estos no solo son cristianos. Aquí había hindúes, había musulmanes, había judíos. Es un estudio interreligioso. ¿Qué descubrió? Descubrió lo que millares de estudios dicen. Millares de estudios muestran que, sin duda alguna, los padres juegan el rol más importante en la formación del carácter de su vida espiritual y religiosa. No es el internet, no son los amigos, no es el colegio, no es la universidad. Los padres son la influencia más importante en la formación del carácter de la vida espiritual y religiosa de nuestros hijos. Dios siempre lo dijo. Pero si a alguien no le es suficiente eso, aquí está la ciencia para decirle que eso es verdad. Incluso después que ellos dejan el hogar. Y algunos dicen, no, mis hijos ya se fueron. Un momentito. Tú sigues siendo una influencia poderosa en la vida de ellos. Por favor, no renuncies, no te canses. Y a menudo, por el resto de sus vidas. Ese es el diseño divino, hermanos. Dios nos dio esa capacidad a los padres para poder influenciar en la vida espiritual y religiosa de nuestros hijos. Nunca dejemos de luchar por la salvación de ellos. ¿Cuál es el sueño de Dios? Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer. ¿Cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado? La misión de Dios requiere jóvenes entregados al servicio de la causa de Dios. ¿Quiénes son esos jóvenes? Son tus hijos, son mis hijos, son nuestros hijos.
Esos jóvenes están en nuestras casas y Dios los puso allí para que nosotros los preparemos para que sean la generación del tiempo del fin. Alabado sea Dios. Qué gran privilegio, qué inmensa responsabilidad. Pero Dios, hermanos, ha prometido que eso es posible mediante la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros, por tanto, hermanos, retomar la misión en el hogar. La salvación de nuestros jóvenes es algo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Y finalmente, hermanos, de predicar en el templo a predicar en el vecindario digital. ¿Sí? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Comunicados en el vecindario digital. El mundo cambió. El concepto de barrio mudó totalmente. Claro que sí. ¿Cierto? Antes el barrio era solo ahí en la cuadra de alrededor. Ese era el barrio, ¿no? Cuando no había transporte público, los tiempos que no había transporte público. La gente se movilizaba a pie o a caballo, ¿no es cierto? Pero su comunidad era eso. Su gente era la gente que estaba alrededor, de manera física y presencial. Cuando llegó el transporte público, ya el concepto cambió. Surgieron ya las ciudades, ¿no? Ya era posible moverse dentro del país. Ya el concepto de comunidad creció. Pero cuando llega el Internet, hermanos, ahora el mundo es nuestro vecindario digital. Hoy podemos llevar el Evangelio de Dios a cualquier parte del mundo, literalmente. El sábado pasado, hoy estoy predicando con ustedes aquí en Australia. No miren qué privilegio, ¿no? Estoy aquí sentado en Lima, predicando a mis hermanos de Australia. Ese es un ejemplo de eso. El sábado pasado me tocó levantarme a las 5:30 de la mañana, estaba predicando a un grupo de universitarios en Argelia, al norte de África. Sí, me estaban traduciendo al francés, ¿no? Y dicen, ese es el mundo en que vivimos. Ese es el mundo en que vivimos, ¿no? Este mundo donde hoy no hay barreras físicas, ¿ya? Hoy podemos llevar el Evangelio a todo el mundo a través de estos medios. Por lo tanto, hermanos, como iglesia, tenemos nosotros que ser muy intencionales en usar nuestras redes para la predicación del Evangelio. Tenemos que usarlas, hermanos. Dice Elena G. de White, Profetas y Reyes, página 46, hoy las oportunidades son mucho mayores que en los días de Israel. Los medios de comunicación se han multiplicado por millares, así como Cristo, los mensajeros del Altísimo. Deben hoy asumir su papel en esos grandes medios de comunicación, donde prestarán a los otros las preciosas verdades de la Biblia que formarán raíces y germinarán para vida eterna. ¿Sí? Hoy tenemos que pensarnos como iglesia, hermanos, ¿no? Algunos pueden crear contenidos, pueden grabar mensajes cortos, no tienen que ser largos, pueden grabar mensajes. Tienen conocimiento bíblico y pueden crear contenidos. Hay gente en la iglesia que tiene la capacidad. Otros quizás no sean los que puedan crear contenidos, pero pueden distribuir el contenido. Pueden mandar mensajes, ¿no? Por grupos de WhatsApp, por el Facebook, por sus redes. Usted comparte mensajes de fe, mensajes de esperanza, mensajes cristianos. Usted es un distribuidor. Y hay otros que forman comunidades virtuales, ¿no? Comunidades virtuales. Hoy la gente está en las redes. Hoy tú puedes tener una comunidad virtual, reunirte con la semana antepasada. Me reuní con una familia de un pastor chileno, su esposa ecuatoriana. Ellos a raíz de la pandemia decidieron hacer una iglesia, porque no es una iglesia, pero es una comunidad virtual con todos sus parientes. Gente de Canadá, gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de Ecuador, gente de Chile. Se reúnen todos los sábados a las 9 de la mañana. Adventistas, no adventistas, es una reunión familiar, pero con foco espiritual, porque en este momento la gente está abierta a escuchar la palabra de Dios. La pandemia sensibilizó, es una herramienta poderosa que el Espíritu Santo está usando para sensibilizar a la gente, para levantar muchas preguntas. Gente que nunca quiso estudiar la Biblia, hoy está dispuesta a escuchar lo que la Biblia tiene para decir. Así que, hermanos, yo los animo. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, conocidos, que no han aceptado el mensaje bíblico, no lo conocen en realidad todavía. Oremos y pidamos que Dios nos ayude y prediquemos en las redes. Dios va a sorprendernos. Les presento a estos amigos aquí, ellos son de Chillán, pues en Chile. ¿Sí? Yo tuve la alegría de vivir en Chillán casi 9 años. Tengo muy buenos amigos allí. Y este grupo de aquí de caballeros, miren, yo asistía a una pequeña iglesia. Yo no iba a la iglesia de la universidad, yo trabajaba con los chicos en la práctica pastoral. Y comencé a participar de la iglesia, una pequeña iglesia que queda en el centro de Chillán, de 40 hermanos. Es un grupo de 40, no son grandes, son 40. Ellos son los ancianos.
¿Sí? Este es un grupo de ancianos. Y orando y estudiando, aceptaron el gran reto de llevar el evangelio a un sector de la ciudad donde no hay presencia adventista. Y comenzaron a pedirle a Dios que les permita conseguir un terreno. Dios les dio un terreno de 5.000 metros y ahí planean, esto es un proyecto, este es el proyecto que ellos tienen en mente, ¿no? Planean construir un centro de influencia. Este es un restaurante que quieren construir en la parte delantera y el templo en la parte de atrás. Esa es la estrategia que ellos han pensado. ¿No es cierto? Ese es el proyecto. Pero ellos ya comenzaron a reunirse con la comunidad. El año pasado, en Navidad, hicieron una fiesta navideña para la comunidad. Y aquí están ellos en la fiesta, hicieron un concierto para la comunidad. ¿Sí? Y formaron un coro con los niños de la comunidad. Los padres estaban felices los padres viendo a sus niños cantar. Así que ya está la comunidad a la que quieren alcanzar, es la comunidad donde van a construir el centro de influencia. Así que ellos están trabajando ya. Pero ahora llegó la pandemia y ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se les cortó el trabajo, están bien preocupados. ¿Qué hacemos, no? Nos comunicamos siempre. ¿Qué hacemos, pastor? Me decían, hermanos, oremos, hay que buscar las redes, hay que comunicarnos con las redes. Y me escribieron contentos, pastor, me dicen, ya está. Hemos creado el espacio Nuevo Tiempo C de Chillán a través de Facebook y YouTube. Así que ahora están predicando y ya comenzaron ellos a presentar charlas para la comunidad. Están conectando, porque por Facebook se puede escoger el lugar donde quieres predicar, la gente a la que quieres predicar. Y aquí están los comentarios de la comunidad, ¿no? Están los comentarios de la comunidad, gente de la comunidad, gente muy contenta y agradecida por el servicio que la iglesia les está prestando a ellos a través de psicólogos, de profesionales que los están ayudando a enfrentar esta crisis sanitaria. Hermanos, las redes son una herramienta poderosa. Dios nos está llamando hoy a hacer de nuestras redes púlpitos, plataformas donde prediquemos al mundo entero. No tenemos idea lo que Dios va a hacer con ese mensaje. Vamos a terminar. Dios hoy nos llama a movernos en fe. Nos llama a dar pasos de fe. Nos llama de enseñar teoría a enseñar y a vivir fe viva. A movernos en dirección al ideal y testificar del Dios vivo y poderoso del cual servimos. Nos llama de empezar por Samaria, empezar por Jerusalén, por nuestras casas. La salvación de nuestros hijos debe ser una máxima prioridad. Y finalmente nos llama de predicar en el templo a predicar en el vecindario digital. Termino con este pensamiento inspirado. Constituye la verdadera esencia de toda fe correcta, el hacer lo que corresponde al debido tiempo. Dios es el gran obrero maestro y por su providencia, Él preparará el ánimo para que su obra sea realizada. Él proporciona oportunidades y abre líneas de influencia y canales de trabajo. Si su pueblo está observando las indicaciones de su providencia y está listo para cooperar con Él, verá realizarse una gran obra. Los esfuerzos de sus hijos, dirigidos en forma correcta, producirán resultados 100 veces mayores puede lograr con los mismos medios y facilidades en otro canal en el cual Dios no está trabajando manifiestamente. Hoy Dios nos llama a unirnos a los medios y las maneras como Dios está trabajando. Si nos unimos a Él, Él nos promete resultados 100 veces mayores, porque el más interesado, hermanos, en que la misión profética se cumpla es Cristo Jesús. Él está listo a volver por segunda vez y es nuestro privilegio unirnos a su agenda para participar de las victorias finales del gran conflicto que pronto terminará. Cristo viene pronto. Prepárate. Ese es el ADN de los adventistas del séptimo día. Dios hoy nos llama, hermanos, a que con ánimo resuelto levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca, para que nuestra vida esté totalmente enfocada maravilloso cuando nos encontraremos cara a cara con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien honramos y servimos cada día de nuestra vida, mientras nos preparamos para encontrarnos con Él aquí, ahora, en este tiempo profético que nos ha tocado vivir. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿no creen ustedes que es tiempo ya de unirnos todos, la Iglesia Mundial, porque hoy podemos unirnos como Iglesia Mundial, para usar todos nuestros medios y recursos? Nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ¿no es cierto? No, todos tenemos algo para dar. Todos podemos hacerlo de alguna manera, pero todos debemos, de todo corazón, hacer un compromiso con Dios, comenzar en nuestras propias casas, para que nuestros hogares sean iglesias vivas, que irradien luz,
a un mundo cada vez más oscuro, a un mundo cada vez más lleno de tinieblas, un mundo que hoy más que nunca necesita escuchar el último llamado, el último mensaje, la última invitación. Ese mensaje, esa comunicación es la que Dios le ha encargado al pueblo adventista del séptimo día. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra razón de existir, hermanos queridos. Y hoy tenemos el privilegio de poder hacerlo desde nuestras propias casas. ¿Les gustaría a ustedes que oremos juntos esta mañana pidiendo que Dios nos use, hermanos? Que Dios tome nuestros dones, talentos y recursos, nuestras vidas y nuestras familias, y nos una a nivel mundial para ser parte de este reavivamiento y reforma final que preparará a la iglesia para la predicación final y para la pronta venida de Jesús. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero? Yo quiero comprometerme, yo quiero que me use, Señor, úsame. Alabado sea Dios, mis hermanos, alabado sea Dios. Quiero invitarlos a orar, oremos, permítanme orar por ustedes, mis hermanos, por favor. Amante Padre que estás en el cielo, estoy muy agradecido a ti, Señor, por el privilegio que me das de poder a la distancia comunicarme con mis queridos hermanos allá en Australia. Gracias, mi Señor, porque tu Espíritu Santo maravilloso se está moviendo en el mundo entero. Nos está llamando, Señor, a dar pasos de fe a fin de experimentar el reavivamiento y la reforma que tú has prometido en el tiempo final. Esa maravillosa ayuda tardía que tanto necesitamos, Señor, a fin de poder levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y predicar el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente para este tiempo. Reconocemos que a veces nos sentimos débiles, que a veces nos sentimos insuficientes, pero gracias, mi Dios, porque la misión no es nuestra. La misión es tuya y por lo tanto la victoria está garantizada. Lo único que tenemos que hacer es comprometernos contigo de todo corazón y colaborar contigo en lo que tú nos pides, Dios mío. Ayúdanos a todos nosotros a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir enfocados en tu reino, porque, Señor, queremos pronto verte venir en gloria y majestad. Nos suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, Edwin.